Soy Adriana Ortenberg. Soy Isa Gil. Y este es el podcast de Sabias, donde hablaremos de menopausia, weight aging y alimentación saludable a partir de los 50. En el capítulo anterior hablamos de alimentos no recomendados durante la menopausia, esos que debemos eliminar de nuestra dieta para tratar de amortiguar algunos de sus efectos indeseados. Pero hoy toca hablar de alimentación saludable y de cómo alimentarnos mejor y de una manera más consciente puede ser la clave para una menopausia más benigna y llevadera. Lógicamente, solo comer bien no es la solución al problema, pero ciertamente ayuda. Absolutamente, Isa. Y durante los siguientes episodios seguiremos ahondando en cada una de esas pequeñas cosas o pequeños cambios que podemos hacer en nuestra vida y que pueden ayudarnos en nuestra transición por la menopausia. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Hoy hablaremos de alimentos beneficiosos para la menopausia. Genial. Bueno, Isa, pues empecemos por ver las necesidades que tenemos a partir de la menopausia, porque como sabes, se produce una bajada importante de estrógenos y esto nos afecta en muchos aspectos. Hoy nos enfocaremos en la alimentación. ¿Por qué? Porque a partir de ahora será muy importante la calidad nutricional. ¿Esto qué significa? Que ya no podemos comer cualquier cosa. Lo que tiene que quedar claro es que a partir de ahora ya nada volverá a ser igual. Y en este proceso de cambios será fundamental ayudar y acompañar a nuestro cuerpo con una dieta adecuada. Buah, claro, es como hacer un reset, ¿verdad? Se trataría de revisar lo que hemos estado comiendo hasta ahora para poder enfocarnos en lo que hay que mejorar, ¿no? Pues vamos a ello. Mira, se me ocurre empezar con el tema óseo porque siempre me ha preocupado mucho. Y claro, no podemos hablar de ello sin hablar del calcio y de la vitamina D. Claro, por supuesto, ambos fundamentales para nuestros huesos, que te confieso que hasta hace no mucho los tenía por unas estructuras fijas e inalterables, vamos, como las columnas del Partenón. Pero resulta que no, cambian todo el rato y son el almacén del calcio del cuerpo. Exacto, mira, es que el hueso en realidad es que es un tejido vivo, está permanentemente en construcción y destrucción. Pero mira, te cuento lo que cambia en la menopausia. Durante nuestros ciclos, los estrógenos ayudan al mantenimiento de nuestra masa ósea y a la fijación del calcio en los huesos. Pero ¿qué pasa? Al llegar a la menopausia y bajar los estrógenos en picado, esto cambia. ¿Por qué? Porque aumenta la velocidad de destrucción del hueso y a la vez empezamos a absorber y retener menos calcio. Claro, siempre se dice que el calcio es un mineral esencial para nosotras en esta etapa, ya que una deficiencia puede aumentar realmente el riesgo de sufrir osteoporosis u osteopenia, que es el paso previo, ¿no? Sí. Aunque también es cierto que aquí tener una alimentación adecuada va siempre de la mano del ejercicio físico, ¿verdad, Adriana? Porque, bueno, yo sé que te cuidas muchísimo en el gimnasio y así te conservas, no sé, eres una experta, vamos. Es que, bueno, sí, es que es fundamental, ¿eh? Pero bueno, ya hablaremos de ello en un siguiente podcast porque me encantará explicarlo mejor. Pero bueno, es que sí, así es, el ejercicio es fundamental. Y te cuento otra cosa importante. Mira, para que el cuerpo pueda absorber dicho calcio, es imprescindible la vitamina D. La buena noticia es que es muy sencilla de conseguir porque nuestro propio cuerpo la sintetiza cuando nos exponemos al sol. Pero también la podemos obtener a través de algunos alimentos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en calcio? Pues creo que no tengo que pensar mucho. ¿Los lácteos? Ay, sí, exacto. Eso es lo primero que pensamos, ¿verdad? Leche, queso, yogures, etcétera, etcétera. Y estos tienen tanto calcio como vitamina D. Aunque aquí, y bueno, ya sabes que hay diferentes posturas, muchos estudios, tanto a favor como en contra, en fin, los que están a favor, que dicen que son insustituibles y que el calcio que aportan es el único que se asimila correctamente. Pero por otro lado, los que están en contra, que dicen que son muy problemáticos y que nos pueden inflamar y que además no garantizan que vayamos a tener huesos fuertes en el futuro. Pero bueno, entre unos y otros que siempre hay matices, ¿no? Entonces, mi opinión, a ver, si te gustan, si te caen bien, si los digieres bien sobre todo, pues tan solo buscas que sean de la mejor calidad posible, ¿no? Intentar que sean ecológicos y mejor de animales pequeños como cabra u oveja. ¿Por qué? Porque se digieren mejor que los de un animal como la vaca, que es un animal mucho más grande que nosotros y que genéticamente tampoco tiene que ver mucho con los humanos, ¿no? Y por supuesto sin abusar, porque los lácteos son del tipo de alimentos que pueden acabar desencadenando una intolerancia. Ajá, buen apunte.
Bueno, ya hemos comentado varias veces que siempre y por encima de todo debemos de intentar que los alimentos que metemos en nuestro cuerpo sean de la mejor calidad y que sean variados, ¿verdad? Exacto. Y otro apunte, si tomas yogures, que en mi opinión son una opción mejor que beber leche porque están fermentados, por supuesto recuerda no añadirles azúcar. Sí, claro, exacto. Esto creo que ya quedó claro en nuestro podcast anterior, ¿no? Y que para el que no lo haya escuchado, que pueda revisarlo cuando acabemos por ejemplo. Claro. Pero hemos de decir que los lácteos no son la única fuente de calcio disponible. En el mundo vegetal tenemos más fuentes fantásticas para cubrir las necesidades de calcio, como por ejemplo las almendras, pero hay muchas más y con un porcentaje incluso más alto que los lácteos, ¿no? ¿Verdad, Adriana? Pues sí, mira, a mí me gustó mucho un análisis de Lucía Redondo, una profesora mía, doctora en ciencias y nutricionista, donde daba una lista de alimentos ricos en calcio. Y mira, ¿quieres saber cuál es uno de los que igual muchas mujeres no saben, de los que tienen más calcio? Pues no sé, sorpréndeme. Pues el brócoli. Mira, y más específicamente la parte del tronco, que muchas veces en verdad que lo descartamos, ¿no? Digamos, usamos las florecitas y el resto lo tiramos, ¿no? Y bien rico que está, porque está riquísimo. Sí, está muy rico. Pues fíjate, este es el más rico, la parte más rica en calcio que tiene la planta, ¿no? Y además es un tipo de calcio tan biodisponible como el de la leche. A ver, ¿qué significa esto? Que el cuerpo lo asimila bien y sin esfuerzo, ¿no? Vaya. Y bueno, luego tenemos también sus parientes cercanas, ¿no? De la familia, las coles, como por ejemplo la kale o el repollo, que bueno, tampoco tienen oxalatos, ¿no? Y por eso el calcio se asimila más fácil. Pero hay unos cuantos más en el mundo vegetal, ¿eh? También como el tofu, por ejemplo, los higos secos, las semillas de sésamo, bueno, es que hay un montón. Mira, sabía más o menos lo del brócoli y de hecho intento siempre consumir el tronco y también lo del sésamo, pero mi duda siempre es qué cantidad de estos alimentos tenemos que tomar para tener un aporte adecuado de calcio, porque supongo que no es lo mismo tomar 100 gramos de tofu que 100 gramos de almendras o 100 gramos de semillas de sésamo, ¿no? Porque es que no hay quien pueda con eso, supongo. Claro. Exacto, es muy buena pregunta porque evidentemente no es lo mismo. Aquí la cantidad es importante, ¿eh? Y además también hay que tener en cuenta que un alimento no tiene solo un ingrediente, es decir, no es solo calcio o solo fibra o solo grasa, es decir, tiene muchas cosas, ¿no? Y hay que mirarlo todo. Pero por ejemplo, vamos a ver, si incorporas un par de higos secos en tu desayuno, con 2 o 3 almendras y algo de yogur, y luego, por ejemplo, a la noche te tomas una cremita de brócoli, ¿no? Espolvoreada con un poquito de semillas de sésamo, pues ahí ya tendrías tu aporte de calcio biodisponible para un día, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, de todas maneras, no se trata de ponernos a hacer una dieta calculando los gramos de calcio que tiene tal o cual alimento, ¿no? Porque eso no lo haremos en la práctica. Entonces, lo recomendable que es, bueno, pues sencillamente ir incorporando estos alimentos en nuestra dieta cada día, pues teniendo en cuenta si los toleras bien o si no los toleras tan bien, si te gustan o no te gustan, y por supuesto ir variándolos, ¿no? Y mira que es la segunda vez que digo lo de variar los alimentos, y es porque es muy importante hacerlo. Hay gente en consulta que, por ejemplo, me dice que no toman espinacas porque tienen muchos oxalatos. Bueno, yo también me he encontrado gente en redes diciendo que no toman legumbres o frutos secos porque el ácido fítico les roba el calcio, ¿no? Ya. Bueno, eso voy. Demasiada información y a veces muy contradictorio, ¿no? Pero bueno, tengo una muy buena noticia. Variar los alimentos es la solución porque ya hay muchos estudios que afirman que cuando las personas consumen muchos tipos diferentes de alimentos, las interacciones con el ácido oxálico o el ácido fítico probablemente tienen poca o ninguna consecuencia nutricional. Así que, ¿cuál es la solución? Bueno, hay que comer de todo. Y respecto al calcio, pues aprovechar todo lo que la naturaleza nos ofrece, ¿no? Y muy importante, no atiborrarse de lácteos, sobre todo si no te sientan bien o si llevas una dieta en la que no los incluyes, ¿no? Porque como vemos hay muchas otras opciones, ¿no? Muchísimas. Y por último, tan importante como asegurarnos tomar suficiente calcio disponible es asegurarnos de tener suficiente vitamina D disponible para sintetizarlo, ¿no? De este calcio. Así que ambos son imprescindibles. Hay que tener en cuenta esto. Genial, pues así para resumir, a ver, con la bajada de estrógenos las mujeres empezamos a retener menos calcio y esto puede afectar a nuestros huesos, por lo que para prevenir problemas es esencial incrementar el calcio de la dieta y también el de la vitamina D que ayuda a fijarlo.
Los lácteos son la fuente más común de calcio, pero hay alimentos vegetales como el brócoli, las almendras o las semillas de sésamo que también aportan calcio biodisponible al mismo nivel de la leche. Y además es muy importante variar la dieta y buscar siempre la mejor calidad en los alimentos que consumimos. Bueno, pues vamos con otro de los puntos importantes que tiene que ver con los cambios que se producen en la menopausia, que es la pérdida de masa muscular. Aquí, mira, pasa lo mismo que con el hueso, porque el músculo también necesita calcio y como llegadas a esta etapa empezamos a absorber menos cantidad, pues se producen una serie de procesos que acaban limitando la contracción de las fibras musculares, ¿no? Y a esto también le tenemos que sumar que la edad también penaliza y a medida que envejecemos perdemos musculatura. Madre mía, no. Antes de que me deprima, no. Hablemos de qué podemos hacer para contrarrestarlo, ¿vale? Porque está claro que incrementar la actividad física es bueno para nosotras en esta etapa y de hecho es un tema importante que trataremos en próximos podcasts. Pero me imagino que para que el ejercicio físico sea efectivo necesitaremos suficiente proteína o incluso tomar más cantidad, ¿verdad? Pues así es, mira, el ejercicio físico es fundamental, siempre lo decimos, y si lo acompañamos con una dieta que tenga suficiente proteína, estaremos entonces apoyando a nuestra salud muscular y ósea también. Ahora bien, la cuestión es, ¿qué significa tomar suficiente proteína, no? Pues hasta llegar aquí, la recomendación era tomar entre unos 0,8 gramos y 1 gramo de proteína por kilo de peso. Pero una vez llegadas a la menopausia necesitaríamos como mínimo unos 2 gramos de proteína por kilo de peso y no me mires con esa cara rara que ahora te lo voy a traducir. Sí, a ver, yo lo pillo, pero por si hay gente que no, mejor traducirlo, ¿vale? Venga. Pues mira, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que si pesas unos 60 kilos, vamos a redondear, necesitarías unos 120 gramos de proteína por día. ¿Qué te daría unos 120 gramos de proteína en un día? Por ejemplo, 200 gramos de pescado, 2 huevos, 150 gramos de pollo, 150 gramos de yogur, 60 gramos de lentejas y un puñado de frutos secos aproximadamente. ¿Vale? Eso en un día. En un día, exacto. O sea, vale. Esto lo puedes distribuir, ¿no? Entre desayuno, comida, cena, una merienda, un tentempié o algo de eso, ¿vale? Me parece un montón. Yo creo que la mayoría de la gente, de las mujeres, no consumimos tanta proteína y me parece genial verlo así tan claro. Pero aquí se abre un mundo, ¿no? Porque entramos en el tema de proteínas de origen animal versus proteínas de origen vegetal. A ver, ¿podríamos hacer un repaso de todos ellos? ¿Te parece? Claro, exacto. Aquí se abren otras puertas, ¿no? A ver, en proteínas de origen animal, ¿cuáles serían, no? Las carnes de todo tipo, es decir, carnes rojas o carnes blancas. Luego tendríamos los productos de mar, como pescado, marisco, molusco, etcétera. También tendríamos las vísceras, que ahora están muy de moda, ¿no? Para la gente que es omnívora. Y también tendríamos los huevos, ¿vale? El grupo de los lácteos, los lácteos son un grupo mixto, o sea, no los podemos considerar proteínas totales, ¿no? Todas ellas aportan lo que se conoce como proteínas completas y tienen los 9 aminoácidos esenciales que son los que el cuerpo necesita para crear nuevas proteínas, ¿vale? Por otro lado, ¿qué tenemos? Las proteínas de origen vegetal, como las legumbres, aquí pondríamos la soja, sus derivados como el tofu, el tempeh, también las lentejas, los garbanzos, judías, etcétera, etcétera. Y luego tendríamos los pseudocereales como la quinoa o el trigo sarraceno. Por cierto, una cosa que quiero comentar es que hace tiempo atrás se creía que las proteínas vegetales eran proteínas incompletas, digamos, ¿no? Que se tenían que mezclar con otros alimentos, normalmente cereales, para que tuvieran el mismo valor proteico que las de origen animal. Pero desde hace unos años ya se sabe que no es así. Que, por ejemplo, los garbanzos, la soja y los pseudocereales, como la quinoa y el trigo sarraceno, se consideran que tienen proteína completa. En el caso de las lentejas o los guisantes, sí que habría que complementarlos con otro tipo de alimento, ¿no? Como un cereal, un arroz, por ejemplo, o con frutos secos. Es genial saberlo porque creo que hay mucha confusión todavía con esto. Y es que hay tantas modalidades de dieta ahora. Ya. Pero bueno, hoy en día la verdad es que lo tenemos muy bien, para añadir más proteína a la dieta. A ver, si llevas una dieta omnívora, es decir, que comes de todo, tienes acceso a una gran variedad de alimentos de mucha calidad. Por ejemplo, si es una dieta flexi,
¿Qué quiere decir flexi? Que puedes incluir productos de mar, pero no otras carnes, o sea, vegetariana, pero con productos de mar. Luego, si tienes una dieta vegetariana, pues incluyes legumbres, incluyes frutos secos, incluyes huevos y algo de quesos. Y si llevas una dieta vegana, pues incluyes legumbres, frutos secos y también proteínas aisladas, ¿no? Que ahora podemos encontrar mucha variedad, como proteína de guisante, de cáñamo, de girasol, con las cuales puedes hacer muchos preparados, ¿no? Claro, es verdad, ahora hay muchas más opciones para que una dieta vegetariana o vegana pueda ser más variada, porque han evolucionado muchísimas las cosas en todos estos años. Entonces resumimos, para prevenir la pérdida de masa muscular, lo ideal es practicar ejercicio físico y acompañarlo de una dieta que tenga suficiente proteína y que en función de tu tipo de dieta pueda ser de origen animal o de origen vegetal. Por cierto, hemos mencionado que el pescado es una excelente fuente de proteína, pero en el caso del pescado azul, además nos interesa también por algo importante para nosotras en la menopausia, los ácidos grasos omega 3, ¿verdad? Hablemos de ellos, porque siempre se dice que están en desequilibrio en la dieta, pero no está claro con qué ni de qué manera ese desequilibrio nos afecta. Sí, lo explico rápidamente. Mira, nuestro cuerpo necesita los ácidos grasos para distintas funciones. Y como algunos de ellos no los puede fabricar, ¿no? Los tiene que incorporar como con la dieta. Entonces, estos ácidos grasos esenciales que necesitamos son el omega 6 y el omega 3. También está el omega 9, pero este sí que el cuerpo puede fabricarlo por sí mismo. Entonces, no solo es importante asegurarnos de obtener en cantidad suficiente, sino que también es importante que estén en equilibrio. Es lo que llamamos aquello del ratio, ¿no? El ratio omega 3, omega 6. ¿Qué pasa? Con la dieta occidental normalmente tenemos un exceso de omega 6 normalmente en las comidas, ¿no? Porque ¿dónde encontramos este omega 6? Pues en aceites vegetales, no el de oliva, ¿no? En semillas como lo típico, el aceite de girasol, ¿no? En carnes, en embutidos, por ejemplo. Y todo esto, ¿qué pasa? Al final nos inflama, ¿no? Que ya lo hemos contado. Y que puede favorecer también la obesidad, la diabetes, etcétera. Por lo tanto, lo importante aquí ¿qué es? Es aumentar el consumo de los ácidos omega 3 y disminuir los omega 6. Ya, además ese aporte de omega 3 nos puede ayudar a regular la inflamación y por otro lado a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Sí. Bueno, y por otro lado, y hablando concretamente de menopausia, mira, hay estudios científicos que dicen que mejoran los altibajos emocionales en esta etapa, que en ocasiones ya derivan en ansiedad y hasta en depresión. O sea, dentro de los pescados azules, los más recomendables son los pequeños, como la caballa, los boquerones, el jurel, la melva, las sardinas. Ay, por cierto, las sardinas también son muy ricas en calcio. Vaya con las sardinas. Sí. Nos dan proteína, omega 3 y además calcio. ¿Y qué me dices del salmón o del atún, los pescados más grandes? Diría que se consume una barbaridad de atún en lata, por ejemplo. Ya. Bueno, aquí es que podríamos abrir otro melón importante. Pero bueno, de momento, digamos que los pescados azules grandes acumulan muchos metales pesados. Por eso la recomendación sería, si comes salmón, mejor que sea salvaje o en conserva de cristal, ¿vale? Eso por empezar. El atún en lata, que es muy frecuente verlo, que lo comen mucha gente en ensaladas, en bocadillos y tal, pues no es muy aconsejable, la verdad. ¿Por qué? Porque a los metales pesados que tiene ya el propio pescado le sumamos los tóxicos de la lata, que se pasan al alimento, ¿no? Claro. Pero bueno, económicamente, un pescado salvaje también es costoso, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, si puedes permitírtelo de vez en cuando, pues bien. Y si no, escoge mejor pescados de tamaño pequeño, ¿no? Que no llegan a almacenar tóxicos o los tienen en menor proporción. ¿Y qué me dices de las nueces o las semillas de chía? Sé que ambos aportan mucho omega 3 o incluso más las semillas de lino, pero también sé que el omega 3 vegetal no es lo mismo que el de origen animal, ¿cierto? Exacto, sí. Bueno, digamos que no podemos ponerlos al mismo nivel que los pescados azules. ¿Por qué? Porque el ácido graso que aportan las semillas de chía, de lino o de las nueces es vegetal del tipo ALA, que se llama ALA, ¿no? Mientras que los que nos interesan son los que se llaman DHA o EPA,
¿vale? Son diferentes, ¿no? Para convertirse en DHA y EPA tienen que pasar por unos procesos de conversión en el cuerpo que al final reducen muchísimo ese omega 3, ¿sabes? Y de hecho lo dejan como en un 10% más o menos. O sea, vamos, que la mayor parte se pierde por el camino y se queda en poca cosa, ¿no? Vale. Por ejemplo, 100 gramos de chía, que es un montón de chía, ¿no? Es 4 veces la cantidad diaria recomendada para adultos. ¿Y qué aportan estos? Aportan unos 17,8 gramos de omega 3, que después de ser procesada por todo el cuerpo se convertirá en 1,78 gramos de estos ácidos que dije, del EPA y del DHA, ¿no? Y por contra, unos 300 gramos de salmón cocinado, que es una buena ración de pescado, aportan 2,7 gramos de EPA y DHA, ¿no? ¿Se entiende, no? La proporción esta. Sí, totalmente, vale. Bueno, pero de todos modos son muy saludables. Sí, Como has dicho antes, los alimentos no tienen una sola propiedad o función y, por ejemplo, en este caso también aportarían mucha fibra, ¿no? No, exacto. Los frutos secos, de forma moderada, eso sí, nos aportarán una buena cantidad de grasa saludable, además de algo de fibra. Y esto hablaremos algo luego, ¿no? Sí, porque antes vamos a abrir otro melón, como dices tú. Quiero que hablemos de los alimentos ricos en fitoestrógenos. Y evidentemente el primero que viene a la cabeza siempre es la soja. Y decía lo de abrir otro melón porque aquí hay mucha controversia respecto a la soja, ¿verdad? Sí, bueno, pues sí que la hay. A ver, hay algunas mujeres que huyen de la soja, porque muchas veces es aconsejada por su médico, también. Normalmente, ¿qué tipo de mujeres son estas? Son mujeres que han tenido algún problema tumoral o que tienen antecedentes en la familia de algún tipo de cáncer, de tipo hormonodependiente, ¿no? Como de mamas, ovarios y tal. Sin embargo, a ver, hay que distinguir los alimentos de los suplementos, ¿no? También la frecuencia y la cantidad con la que comemos estos alimentos ricos en fitoestrógenos, ¿no? Los alimentos tienen una carga bastante baja, no es lo mismo que el suplemento, ¿no? Por eso, la verdad es que esto queda un poco a la elección de la mujer y del consejo de su médico, ¿eh? Vale, yo sabía que se había estudiado bastante la soja por su contenido en isoflavonas y hace tiempo que se había creado cierta alarma sobre si su consumo aumentaba el riesgo de cáncer, ¿no? Pero actualmente ya sé que hay muchos estudios que dicen que es un alimento seguro en ese sentido y que incluso puede ser muy beneficioso cuando la mujer tiene síntomas como sofocos muy marcados o depresión, ¿no? Mira, sí, incluso hay publicaciones de una buena amiga nutricionista oncológica, a la que por cierto tenemos pendiente de invitar para hacer un podcast con ella, que dice que la cuestión no es prohibir la soja, ¿no? Por ejemplo, sino que es mucho más importante ver cómo son los hábitos de esa mujer, ¿no? Además, si fuma, si bebe alcohol, si tiene sobrepeso, en fin, otros condicionantes. Desde luego, porque el impacto en la salud no es el mismo, claro. Además, por lo que hemos visto, las cantidades de fitoestrógenos son pequeñas en relación también a lo que podamos comer de ese alimento. Claro. Por supuesto, hemos hablado de la soja, pero hay muchos otros alimentos que también contienen fitoestrógenos, como las semillas de lino, los brotes de alfalfa, los frutos secos y todos los derivados de la soja como el tofu, el tempeh, el miso, el tamari. Sí, y mira, para dejarlo más claro, podemos aportar un dato. Se considera que un consumo alto de isoflavonas estaría en torno a unos 25 o 120 miligramos diarios, mientras que una cucharada sopera de semillas de lino solo aportan unos 0,02 miligramos de isoflavonas. Y, por ejemplo, 100 gramos de tofu tienen unos 31 miligramos, ¿no? Así que mira, queda claro que se pueden hacer ajustes dietéticos, pero siempre mejor de la mano de un profesional, ¿no? Que pueda ordenar también una dieta en base a todos estos datos, ¿no? Y bueno, luego hay otra cuestión, que si no te sienta bien comer legumbres, pues quizás la soja también la deberías dejar de lado, ¿no? Claro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lógico. Al final la alimentación es todo un mundo. Sí. Pero resumiendo, a la pregunta de fitoestrógenos sí o no, diremos que no todo es blanco o negro, que aquí puede haber muchos matices y que en principio si se incluyen dentro de una dieta equilibrada y dentro de unos hábitos de vida saludable, podrían encajar perfectamente, aunque siempre dependerá de en qué contexto esté cada mujer, ¿verdad? Pues lo has resumido perfecto, Isa. Mira, yo ahora te quiero invitar a otro mundo, a un micromundo, de hecho, ¿no? Que va con nosotros, con nosotras a todos lados y que nos acompaña toda la vida hasta el final, y es la microbiota. Pues es un mundo muy apasionante. Yo estoy leyendo algunos artículos y realmente me quedo sorprendida de la influencia que tienen en nosotras. Es una pasada. No, sí, muy de acuerdo, es una pasada total. De
De hecho, fíjate, tenemos más bacterias y virus en nuestro organismo que células. ¿Qué te parece? Eso pues da mucho que pensar, ¿no? Muchísimo, porque dicho así parece que somos bichitos andantes, ¿no? Yo lo que sí sé es que una microbiota sana es fundamental para disminuir los síntomas de la menopausia. Eso lo tengo clarísimo. Sí, total. Y mire, por eso siempre insistimos mucho en que tenemos que cuidar la calidad de lo que comemos, porque de eso dependerá que tengamos una microbiota sana. Para explicar brevemente qué pasa, de nuevo tenemos que mencionar la bajada de estrógenos, ¿no? Porque toda esta gran colonia de bichitos, como dijiste, que tenemos, ¿no? Es lo que llamamos microbiota, se regula en nuestra vida fértil gracias a los estrógenos, ¿no? Y hay un grupo de bacterias que están especializadas y que interactúan con los estrógenos. Entonces, cuando los estrógenos disminuyen, ¿qué pasa? Empiezan a haber desequilibrios, ¿no? Y esto luego pues, nos afecta a nivel intestinal, pero también a nivel vaginal. Es que esto es un gran tema sin duda, porque yo diría que muchas mujeres tienen problemas digestivos. Incluso nosotras mismas hemos comentado a veces que nos pasa en algunos momentos, ¿verdad? Sí, totalmente. Este desequilibrio que comentamos antes, podemos ayudar a mejorarlo con nuestra alimentación. Y es importante que observar cómo son nuestras digestiones, ¿no? Si nos hinchamos o no cuando comemos, si vamos bien al baño, si evacuamos bien, si hay estreñimiento, si tenemos gases, todo esto es información, ¿no? Y hay que mirarlo siempre con un profesional porque lo que comemos puede estar perjudicándonos aún más, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar nosotros a nuestro cuerpo, no? Bueno, por un lado, debemos tener en cuenta que la fibra es un alimento para nuestra microbiota, no es como su comida, digamos. Y sobre todo, la que más nos interesa, ¿cuál es? Es la fibra fermentable. Por otro lado, también nos irá bien incluir algún alimento probiótico, es decir, hay prebióticos y probióticos. Vale, pues si te parece, explico la diferencia entre ambos, porque mucha gente se puede liar aquí, ¿verdad? Sí. Primero, cuando hablamos de probióticos, pues nos referimos a los microorganismos que ya forman parte de nuestra microbiota, o sea, que están dentro de nosotros. Seguramente los probióticos que se conocen más por las cápsulas, ¿no? Pero también hay alimentos que los contienen. Ahora los comentaremos. Y en cambio, los prebióticos son los que alimentan a esa microbiota. Eso es. Entonces, hablemos de fibra. Lo que debemos buscar es que la fibra sea altamente fermentable por nuestras bacterias, ¿no? ¿Dónde encontramos este tipo de fibra? Pues muy fácil, ¿eh? La encontramos en alimentos como las frutas, las verduras, las semillas, sobre todo las de chía y lino, o también el psyllium, ¿no? Esto lo conocerás mucho, el psyllium que tanto se usa ahora para hacer estos preparados sin gluten, ¿no? Pero bueno, también hay otros. Mira, las algas marinas, por ejemplo, la avena, los cereales integrales o las setas. Bueno, las setas es que me flipan, porque tienen muchísimos beneficios para nuestro sistema inmunitario. Me encanta. Sí, es increíble. Y por otro lado, ¿qué tenemos también? Mira, el almidón resistente también es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos conseguirlo cuando cocinamos almidones, como vamos a poner ejemplo la patata, pero también pasa con otros, ¿no? Con boniato. O sea, tubérculos en general, ¿no? Pero también podría ser con garbanzos. Legumbres, ¿verdad? Sí, también con legumbres o inclusive con arroz. Cereales, sí. Sí, o sea, tienen que tener un almidón, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El truquillo de cocinarlas y dejarlas enfriar 24 horas en la nevera. Entonces, ¿qué pasa en este tiempo? Que su almidón sufre una transformación que entonces se torna resistente a nuestra digestión, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Es como no lo digerimos como un carbohidrato, entonces pasa directamente a ser un alimento fantástico para nuestras bacterias, que están encantadas. Wow, eso sí que ha sido un gran descubrimiento, ¿no? Para mucha gente que no quería comer almidones para no engordar. Sí. Pero bueno, con esta técnica podemos recuperar muchos alimentos e incorporarlos a nuestra dieta de nuevo, ¿no? Sí, bueno, mira, a mí siempre me preguntan, pero ¿cómo voy a poder comer patata enfriada en invierno, ¿no? O legumbres. Bueno, claro, es cierto que es ideal en verano, ¿no? Porque te puede hacer unas buenas ensaladas con ello, ¿no? Pero en invierno, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues calentarlos un poquito, eso sí, sin que sobrepase los 100 grados para no volver a activar este almidón, ¿no? Y luego estarían, por otro lado, los alimentos probióticos o fermentados como
el clásico yogur, ¿no? Esto es muy de vida diaria, digamos, ¿no? El kéfir, que también ahora se está consumiendo mucho. También el chucrut, que es esta col fermentada, o también el miso, el tempeh, o una buena kombucha. Vale, a mí me encanta. A mí también. Bueno, yo creo que no he encontrado a nadie a quien no le guste la kombucha. Entonces, lo único que no hay que hacer es pasarse con los alimentos fermentados, ¿no? Sí. Son muy saludables, pero si tu sistema digestivo está, digamos, muy sensible porque te hinchas a la primera, pues quizá es un alimento probiótico que no sería lo más indicado, ¿no? Y como siempre decimos, valorarlo siempre con el médico, ¿no? Sí, exacto. A ver, nosotras, ¿qué hacemos? Hablamos de generalidades, pero luego cada caso pues estará lleno de matices, ¿no? De todas maneras, creo que está bien conocer qué alimentos nos pueden ayudar a mejorar el equilibrio de nuestra microbiota, ¿no? Porque no debemos olvidar que lo que beneficia la salud intestinal beneficia a la salud cerebral, o sea, todo está conectado, ¿eh? Claro, claro. Bueno, pues creo que ha quedado bastante más claro cómo tiene que ser nuestra alimentación en la menopausia. ¿Hacemos un resumen entonces? Pues claro, mira, en primer lugar hemos hablado de cómo la bajada de estrógenos impactan en la salud ósea, en la salud muscular y también en la microbiota. Y también hemos visto las diferentes opciones de alimentos ricos en calcio, tanto de origen animal como de origen vegetal. Y que no solo podemos encontrarlos en los lácteos, sino que también hay otros alimentos para incorporar en la dieta, ¿no? También hemos hablado de que a partir de la menopausia tenemos que incrementar el consumo de proteína, incrementar la actividad física para mejorar la musculatura y la salud ósea, y que entre los mejores alimentos para ello tenemos el pescado azul pequeño, que además nos aporta omega 3, un ácido graso que suele estar en desequilibrio en la dieta. También hemos hablado de los fitoestrógenos, que si eran recomendables o no, y bueno, hemos visto que se pueden añadir en cantidades discretas, ¿no? Y dependiendo del caso. Y por último, también hemos visto cómo podemos nutrir a nuestra microbiota, tanto con alimentos prebióticos como incorporando algún alimento probiótico. En definitiva, y como dijimos al inicio del podcast, llegadas a la menopausia ya no podemos comer cualquier cosa y nos toca apuntar hacia una nutrición de mayor calidad para no tener carencias. ¡Wow! ¡Cuánto he aprendido! Y aunque por hoy lo dejamos aquí, sin duda volveremos a este tema más adelante, ¿verdad, Adriana? Claro, además es que es lo nuestro. Tú y yo podríamos pasarnos días hablando de alimentación saludable. ¿Cómo lo sabes? Pero en nuestro siguiente capítulo empezaremos a hablar ya de cómo tratar los síntomas de la menopausia y de qué cosas podemos hacer, además de comer mejor, para aliviar algunos de ellos. Pues estoy deseando que llegue ese capítulo. Yo también. Nos vemos pronto en el siguiente capítulo del podcast de Sabias.